ahora, hermano, a ver, perdón, el capítulo 15 y vamos a ver solamente los primeros versículos, hermano. Lo que nos habla aquí, primero los Corintios 15, en los primeros versículos, que tiene que ver con el evangelio, hermanos, ¿verdad? Lo que es el evangelio. Y ya después trata el asunto de la resurrección, ¿verdad? La resurrección de los muertos. Pero primero trata el asunto del evangelio. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo habla acerca del evangelio, hermanos. ¿Qué es el evangelio? ¿Verdad? Pablo aquí habla acerca de qué es eh, el evangelio. También nos habla de las pruebas, ¿verdad? Aquí de lo que es el evangelio, o lo que respalda el evangelio, ¿verdad? Y lo que es el poder del evangelio también Pablo trata aquí, ¿verdad? Primero les habla lo que es el evangelio, después las pruebas de lo que, o lo que respalda el evangelio, qué es lo que prueba el respaldo del evangelio, y también el poder del evangelio es lo que trata aquí el apóstol Pablo, y eso es lo que vamos a ver esta mañana, hermanos. Pero antes vamos a darle lectura, hermanos. Vamos a leer ahí primero a los Corintios 15, versículo 1. Perdón, hermanos, versículo 1. Y vamos ahí hasta el versículo 10, hermanos. No, perdón, 11. Hasta el versículo 11. Del versículo 1 al versículo 11. Le voy a invitar una vez más, hermano, que se ponga de pie si usted puede hacerlo. Si usted por alguna razón no puede estar en pie, así sentado o sentada, ¿verdad? Usted puede darle lectura a la palabra de Dios. Si usted ve que alguien ahí que usted tiene a su lado no tiene Biblia, trate de ahí de compartir su Biblia. Y le recuerdo que tenemos Biblias para regalar también si alguien necesita, de aquellos que tienen poco, ¿verdad? Usted sabe de alguien que tiene poco de conocer de Cristo y le podemos regalar una Biblia para los nuevos creyentes. Leemos, hermanos, lo leemos todos juntos, todos juntos. Dice así, hermanos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por esta mañana, por este momento. Y seguimos orando, Señor, porque tú nos ayudes en este tiempo de escuela dominical. Podamos, Señor, ser ser edificados, Señor, en nuestra vida espiritual. Y oramos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, y obra en la vida de cada uno de los maestros esta mañana que están impartiendo tu palabra. Úsales, dales de tu gracia, pero también, Señor, cada oyente podamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas como iglesia y ser obedientes, Señor, a tu palabra. Obra en nuestros corazones. Seguimos orando, Señor, por los hermanos que todavía no llegan. Tráeles con bien, Señor, y puedan ellos apresurar sus pasos y puedan llegar lo más pronto posible.
y puedan disfrutar de este tiempo, Señor, de escuela dominical con nosotros. Te agradecemos así, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar su lugar. Y bueno, hermanos, pues leímos, hermanos, allí en estos versículos de este capítulo 15, leímos, hermanos, acerca de lo que Pablo está tratando, ¿verdad? De lo que es el evangelio, ¿verdad? Y como les mencioné, vuelvo a repetir lo que mencioné ahorita, hermanos. Pablo aquí trata ahora un asunto de doctrina, ha tratado un asunto de práctica, un asunto de desórdenes en la iglesia. Estuvo tratando estos asuntos del capítulo 11, 12, 13, 14, ¿verdad? Estuvo tratando estos asuntos de algunos desórdenes en la iglesia que tiene que ver con prácticas en la iglesia, en el servicio. Pero ahora Pablo trata un asunto de doctrina. De doctrina. Y primeramente, hermanos, comienza hablando de lo que es el evangelio, ¿verdad? Habla de lo que es el evangelio. También Pablo aquí trata el asunto de lo que respalda el evangelio, ¿verdad? Lo que da ese valor al evangelio, y también lo que es el poder del evangelio. Pablo habla aquí de lo que es el poder del evangelio. Pero primero, hermanos, Pablo les habla lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Mire lo que dice ahí, hermanos, versículo 1. Perdón, hermanos. Versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, y lo que dice, hermanos, el evangelio. Os declaro el evangelio que os he predicado, dice Pablo. Yo me he dedicado a predicar este evangelio. Y esto es lo que yo les declaro en este momento, dice Pablo. Os declaro, hermanos, lo que es el evangelio que he predicado, el cual también dice recibisteis, el cual también perseveráis, dice Pablo. Entonces Pablo ahí les anima a afirmar su corazón, ¿verdad? A afirmar su vida espiritual en lo que han escuchado, lo que han creído, lo que han sido enseñados, ¿verdad? Este evangelio. Ahorita vamos a ver, hermano, qué es el evangelio, ¿verdad? Que Pablo menciona qué es el evangelio, pero Pablo les dice: yo les he predicado lo que recibisteis, en lo que deberían perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Este evangelio que han recibido, este evangelio en el cual deben perseverar, el cual ha traído, dice Pablo, salvación a su alma. El cual ha traído salvación a su alma. Pero dice Pablo, si no creísteis en vano, si ustedes no han creído en vano, si han puesto su fe en Cristo, dice Pablo, por este evangelio son salvos, somos salvos. Y es por eso la importancia de predicarlo, la importancia de perseverar en él, en el evangelio, ¿verdad? Porque por medio de él hemos sido salvos, ¿verdad? Hemos conocido la salvación, la vida eterna. Entonces, el evangelio que has recibido, dice Pablo, en el cual perseveráis, por el cual has sido salvo, ¿verdad? Si es que no has creído en vano. Porque no se trata, hermanos, no somos salvos por venir a la casa de Dios, por ser parte de la actividad de la iglesia, ¿verdad? O porque nos llamamos bautistas fundamentales, independientes, ¿verdad? No, hermanos, somos salvos por la pura gracia de Dios cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hemos sido salvos por su gracia, por su pura misericordia, hermanos. Hemos sido salvos. Entonces, Pablo les menciona este evangelio que yo les predico, que han recibido, en el cual perseveráis, por el cual han sido salvos, ¿verdad? Si es que no has creído en vano. Y luego ya ahora sí, hermanos, menciona lo que es el evangelio. ¿Qué es ese evangelio que Pablo ha predicado? ¿Qué es ese evangelio que ellos han recibido? ¿Qué es ese evangelio en el cual ellos perseveran?
¿Qué es ese evangelio por el cual han sido salvos? Bueno, dice ahí, hermanos, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio, hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio, que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Y nosotros podemos aún ampliar un poquito más de lo que el apóstol Pablo menciona de lo que es el evangelio. Y nosotros podemos ver desde el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él nació conforme a las escrituras, así como Dios lo estableció en su soberana voluntad, estableció que el día específico que Él nació, el hombre ha querido darle una fecha, un día de nacimiento a nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos da la fecha, Dios no nos da el día que nuestro Señor Jesucristo nació, pero la Biblia dice que Él nació. Amén, hermanos. Y eso es lo que nosotros celebramos, es lo que nosotros nos gozamos en la bendición de saber que Cristo un día nació, vino a este mundo, Dios se hizo carne y como... Perdón, hermanos, si me puedes dar agua. Eso es lo que nosotros agradecemos al Señor, de saber que Él nació, ¿verdad? Él nació. Y sí, aprovechamos en los tiempos que, pues, el calendario nos marca, ¿verdad? Que se celebra Navidad. Sí, aprovechamos, hermano, para nosotros predicar ese mensaje de que Cristo nació, pero nosotros entendemos y sabemos que no, Él no nació, ¿verdad? O la Biblia no nos dice que Él nació en diciembre y nació en esa fecha, ¿verdad? De hecho, algunos estudiosos dan otra fecha, en la cual es más probable que nuestro Señor Jesucristo nació, pero lo importante no es la fecha, sino lo importante es que Cristo nació. Y la Biblia nos dice que Él nació, pero no solamente Él nació y quedó como bebé, ¿verdad? La Biblia dice que Él creció y Él anduvo aquí entre los hombres predicando, ¿verdad? Sanando, dice la Biblia, yendo a todas las aldeas, a todos los lugares, ¿verdad? Casa por casa, anduvo nuestro Señor Jesucristo en los pueblos, dice la Biblia, predicando y sanando toda enfermedad, toda dolencia. Hablando acerca, enfermedad tiene que ver con lo físico, dolencia tiene que ver con lo emocional y lo espiritual. Entonces dice la Biblia que Él vino y anduvo entre los hombres sanando toda enfermedad, toda dolencia. Y luego, hermano, dice la palabra de Dios, murió en la cruz. Y gloria a Dios por la decisión que tomó nuestro Señor Jesucristo de tomar nuestro lugar e ir a la cruz y morir en esa cruz. Y ahí fue muerto en la cruz, hermano. Él dio su vida por nosotros, pero no quedó allí. La Biblia dice, fue bajado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos ahora, hermanos. Y eso es lo que habla después Pablo en este mismo capítulo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección también de los muertos. Gracias. Y entonces, hermanos, ese es el evangelio. En sí, la palabra evangelio, pues tiene que ver con esas noticias, buenas nuevas, ¿verdad? Esa noticia que se nos ha dado, hermano, de la buena nueva de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él da vida eterna a todo aquel que en Él cree, hermano. De hecho, hermano, cuando los ángeles anunciaron su nacimiento, le dijeron a los pastores, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, hoy ha venido la salvación a este mundo. Una noticia sin igual, ¿verdad? Es lo que cantamos nosotros en el canto de Noel, ¿verdad? Y eso significa una noticia sin igual, ¿verdad? Y anuncian los ángeles, le anuncian a los pastores
que la salvación ha llegado a este mundo. Y así como está escrito, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la señal será que será encontrado allí y envuelto en pañales, dice. Y sabe, hermano, esas son las buenas nuevas, que Cristo vino, cumplió cabalmente, hermano, lo que está escrito de él. Y él lo cumplió, él nació, él murió, él resucitó, él ascendió al cielo, hermano, y un día él viene por nosotros. Él viene, hermano, y seremos arrebatados al cielo. Ese es el evangelio, dice Pablo. Esto es lo que nosotros predicamos. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, cuando él resucitó y estos varones que iban camino a Emaús, ¿verdad? Entre estos Cleofas, ¿verdad? Iban a camino a Emaús y estos varones platicando con tristeza, pensábamos que él era, ¿verdad? Pero mira, ya hace 3 días que murió. Y el Señor Jesucristo se aparece a ellos y camina con ellos y les pregunta, ¿por qué? ¿Qué pláticas son estas? ¿Por qué vas triste? ¿Por qué vas con esa tristeza y esas pláticas de tristeza en tu camino? Y ellos le dicen, tú eres el único que no sabes que ha acontecido hace 3 días que murió uno que nosotros pensábamos que él era el Mesías, que él era el que era el enviado. Y el Señor Jesucristo caminando con ellos, llegando a cierto lugar, y allí él hablándoles de lo que se hablaba de él, dice la Biblia, desde los profetas hasta lo que llega a ese momento, hablándoles de todo lo que se mencionaba de él, de cómo él tenía que morir, pero al tercer día resucitar. Y estos varones no le conocían hasta que el Señor Jesucristo abrió sus ojos. Y entonces conocieron que era el Salvador, que era el Mesías, que era el Señor Jesucristo. Pero ya está escrito, esas noticias, ese evangelio está escrito. Y lo vemos ahora, ya una realidad. Y el apóstol Pablo dice, este es el evangelio. Este es el evangelio que yo he predicado. Y bueno, hermano, estamos en 1 Corintios capítulo 15 para los que quizá no tienen la lectura que estamos viendo. Y estamos ahí en el versículo 3 que Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio, dice Pablo. Y vamos a ver otro pasaje, hermano, donde Pablo habla a otra iglesia acerca de esto, que es la iglesia allí de Gálatas, en Galacia, ¿verdad? Y Pablo habla, ¿verdad?, de que algunos han torcido este evangelio, pero no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un solo evangelio, pero algunos han torcido este evangelio predicando de otra manera. Dice allí, hermanos, Gálatas capítulo 1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por quién, hermanos, por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, que lo resucitó de los muertos. Y allí Pablo introduce su saludo, hermanos, hablando a la iglesia en Galacia de lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque estaban teniendo ahí problemas. La iglesia en Galacia estaba tratando allí, o algunas personas allí, líderes, estaban diciendo, sí, está bien, Cristo murió, Cristo resucitó, pero también necesitamos guardar la ley, ¿verdad? Y estaban pervirtiendo el evangelio, pero Pablo les dice, sino por Jesucristo y por Dios Padre, el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Una vez más, haciendo referencia a la obra que hizo Cristo en la cruz. Murió por nosotros en la cruz. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, perdón, para seguir un evangelio diferente. Pablo dice, me sorprende, estoy maravillado de que algunos tan pronto, de una manera, puedan seguir a algunos que están tratando de enseñar diferente el evangelio. Dice ahí, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio, hay una sola buena nueva que Dios nos ha dado y que necesitamos predicar y necesitamos perseverar en predicar ese evangelio. Y es que Cristo murió, es que Cristo fue sepultado, es que Cristo resucitó, hermano. Él da vida eterna a todo aquel que en él cree. Entonces Pablo dice, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por si alguno dice, es que a mí Dios me reveló algo mejor de lo que Pablo está diciendo, es que yo sé algo más. Dice Pablo aquí, hermanos, en el versículo 8, mas si aún nosotros, hablando de él mismo, porque él tenía cierta reputación, mas si aún nosotros, y dice Pablo, o a un ángel del cielo, aún si viniera del cielo un ángel, y os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, ¿qué dice, hermanos? Sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio, hermanos. Y si alguien pretende decir que aún un ángel vino y le dijo otro mensaje que quiere que sepa la humanidad, aparte de lo que ya Dios nos ha revelado, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió al cielo, que Cristo viene y viene pronto, hermanos, en las nubes, dice Pablo, el tal sea anatema, y no importa quién sea. No importa si sea yo, dice Pablo, con cierta reputación, o un ángel que venga del cielo, no importa, no hay otro evangelio. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque ese era más que nada, hermano, el asunto del por qué algunos se estaban desviando. Porque querían agradar más a los hombres que a Dios. Y hermano, si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos predicar el evangelio, hermano. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, perdón, hermanos, voy a tomar agua. Volvemos allí a primera a los Corintios 15, hermanos. Primera carta a los Corintios 15. Y lo primero que Pablo hace es decirles qué es el evangelio. Entonces, el evangelio es esa nueva de que Cristo nació, ¿verdad? Según lo establecido por Dios. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo ascendió, hermano, y Cristo viene pronto. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Él da vida eterna, perdón de pecados a todo aquel que en Él cree, hermanos. Y este evangelio, hermano, es para todos, ¿verdad? Para todos. No hay aquí una persona que no pueda tener la oportunidad de ser salvo, de poder ser transformado de su vida, y ahorita lo vamos a ver. Pero este es el evangelio. Pablo les dice, este es el evangelio que yo les he predicado, es el evangelio en el cual ustedes perseveran, es el evangelio por el cual han sido salvos, ¿verdad? Y es el evangelio el cual necesitamos seguir predicando. Ahora, hermano, en segundo lugar, Pablo habla lo que respalda este evangelio. Lo que respalda este evangelio, hermanos.
Y dice aquí, hermanos, dice versículo 3, porque primeramente os he, ¿qué dice, hermanos? Enseñado lo que asimismo que recibí. ¿Qué respalda, hermanos? ¿Qué respalda este evangelio, estas buenas nuevas? La misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios que nosotros hemos escuchado, hermanos. Y ahí Pablo lo dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Y lo que dice, hermano, ¿conforme qué? Las Escrituras. Lo que Dios dice en su palabra es lo que nosotros podemos creer. Creemos, hermano, lo que nosotros hemos escuchado de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando él hablaba con los discípulos, con los apóstoles, cuando él hablaba acerca de su muerte, su resurrección, de cómo él iba a padecer, y él siempre le recordaba lo que ya está escrito. Después de que resucitó, aún él mismo les vuelve a decir, ¿no se acuerdan lo que ya estaba escrito? ¿No se acuerdan lo que yo ya les había dicho? Que yo tenía que padecer y resucitar al tercer día. El respaldo, hermano, es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, respalda estas noticias, ¿verdad? Y aún, hermano, desde el anuncio de su nacimiento, él hace uso, o Dios hace uso de su misma palabra para recordarles que ya estaba escrito que él nacería. ¿Dónde nacería? De hecho, hermanos, cuando vienen los magos del oriente, vienen ellos siendo guiados por una estrella y llegan ahí a Belén y preguntan, hermanos, ¿dónde está el rey de los judíos? Y luego Herodes, ahí, este gobernador está perturbado por esta pregunta que hacen los magos del oriente. Y él les dice, bueno, ¿y cómo saben que por aquí que sucede está sucediendo esto? Y los magos le dicen por qué ellos saben que ha nacido el rey de los judíos. Y luego Herodes va y pregunta a los líderes religiosos y les pregunta y les dice, ¿cómo está eso? A ver, díganme, ¿cómo es que van a ser un rey de los judíos? Y estos conocedores de la palabra de Dios, de la ley, de las escrituras, le dicen, bueno, pues está escrito que nacerá en Belén. Y entonces este hombre cree, hermanos, lo cree, no para poner su fe en Cristo, sino para quitarle la vida y envía ahí a las guardias o los soldados, ¿verdad? A la policía, bueno, a los encargados de las autoridades para hacer justicia y hace ese edicto, hermano, de que maten a todos los bebés, todos los niños más bien, de 2 años hacia abajo, para quitarles la vida, porque él entiende y sabe que hay algo escrito acerca de uno que nacería y que sería llamado el rey de los judíos. Sabe, hermano, la misma palabra de Dios, y Pablo dice, yo te predico lo que yo he aprendido. Ahora, Pablo, hermanos, Pablo, a los hermanos allá en Galacia, Pablo les dice de quién recibió esta enseñanza, y Pablo dice que él lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Él fue instruido por nuestro mismo Señor Jesucristo. Él recibió y ahora él enseña lo que él recibió. La misma palabra de Dios es quien respalda este hecho, o más bien el evangelio. Pero también, hermanos, ¿qué más respalda? Pues las pruebas, hermano, de su vida, de su muerte y de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo le dice allí, hermano, hay quienes todavía viven
Hay quienes ya murieron, de los que pueden dar testimonio, y yo mismo puedo dar testimonio de que Cristo vivió, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó, de que Cristo ascendió al cielo, de que Cristo viene pronto. Pablo da testimonio, hermano, que hay pruebas. Las pruebas de la vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Eso respalda el Evangelio, hermanos. Mire lo que nos dice Pablo aquí. No solamente la misma palabra de Dios, sino las pruebas de su vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Dice ahí, hermanos, versículo 4. Bueno, primero dice en el versículo 3, al final dice que murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió en la cruz. Y luego dice, y que fue sepultado. Está la prueba de su sepultura. Hubo un hombre que pidió que se sepultara en un lugar especial que él tenía. José de Arimatea. Y está la prueba de su sepultura. Hubo quienes, aún autoridades, quienes pusieron y sellaron el sepulcro. Está ahí la piedra o ese sepulcro donde la piedra fue removida. Y ya no estaba más el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Allí está la prueba de que Él fue sepultado. Pero dice, y que resucitó al tercer día. Y está la prueba, no está su cuerpo allí. Solamente se encontró lo que envolvía su cuerpo mientras estaba allí en la sepultura. Pero ya no está su cuerpo. Está vacía la tumba. ¿Verdad? Y ahí los ángeles anunciaron a las mujeres que fueron al sepulcro, no está aquí, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y está la prueba de su resurrección. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero también está ahí la prueba de que él estuvo después de que resucitó 40 días. Allí estuvo él, porque apareció, dice, a Cefas. Dije Cleofas, ¿verdad, hermanos? Cefas. A Cefas. Después a los 12. Y apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y ahí está la prueba, dice Pablo. Y esto respalda el Evangelio. Las pruebas de su muerte, la prueba de su sepultura, de su resurrección, de que Él estuvo con diferentes creyentes después de haber resucitado. Pero dice Pablo, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Y Pablo da testimonio allá en el libro Lucas da testimonio en el libro de los Hechos. ¿Cómo es que apareció a Pablo? Dice la Biblia que Pablo, y aún aquí Pablo lo dice, que él se siente indigno de ser llamado apóstol de Jesucristo. Recuerda que apóstol quiere decir enviado. Y Pablo se siente indigno de ser llamado apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Dice Pablo, que yo perseguía a la iglesia, porque Pablo mató a creyentes o consintió en la muerte de algunos creyentes. Y específicamente la Biblia registra la muerte de un hombre que Dios reconoce, ¿verdad? Como un hombre de Dios llamado Esteban. Y ahí Pablo consintiendo la muerte de Esteban. Y Pablo entiende que él, hermano, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo como su Salvador, un hombre perverso, un hombre malo, blasfemo, dice él mismo, dice, un hombre blasfemo. Pero la gracia de Dios fue para con Pablo, la misericordia fue mayor para Pablo. Y él fue rescatado, hermano, fue salvo. Y Pablo dice, a mí me apareció, y ahí Lucas nos dice en el libro de Hechos, que Pablo
aún respirando, ¿verdad? Amenazas de muerte. Quiere decir, hermano, que traía ese ímpetu para quitar la vida todavía a muchos creyentes, ¿verdad? Usted ha visto un animal, y más los toros, ¿verdad? Cuando los están toreando allí, bufan, ¿verdad? Y esa es la manera en que trata de decir aquí Lucas que Pablo respiraba aún esas amenazas de muerte contra los creyentes. Iba con ese furia, con ese ímpetu para quitar la vida a los creyentes y ir en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas nos dice allí, hermanos, que en el capítulo 8 y 9, que Pablo iba rumbo a Damasco y allí el Señor Jesucristo le sale al camino, ¿verdad? Un resplandor del cielo, el cual le hace caer al piso, le hace que su vista sea quitada, pero allí en ese momento tiene un encuentro personal con Cristo. Y el Señor Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento, Pablo reconoce su condición delante de nuestro Señor Jesucristo y ahí empieza una obra de transformación en la vida del apóstol Pablo. Y ahora Pablo, hermano, predica de Jesucristo, predica del evangelio, porque dice que ahora él conoce el evangelio. A él le apareció. Hay pruebas, hermanos, que respaldan este evangelio que hemos recibido, en el cual perseveramos, por el cual hemos sido salvos, ¿verdad? Y el evangelio que nosotros hemos aprendido de las escrituras, de la palabra de Dios, y que es respaldado por la obra de Cristo, la vida, la muerte, sepultura, resurrección, ascensión, y esta promesa de que Cristo viene, respaldan lo que es el evangelio. La Biblia nos dice allá en Segunda Tesalonicenses 1:8, Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, en llama de fuego para dar retribución, que viene Cristo, y dice, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Condenación, llama de fuego, castigo eterno para aquellos que rechazan el evangelio, pero vida eterna a aquellos que reciben a Cristo como Salvador. Y gloria a Dios por ello, hermano, que nosotros hemos creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Salvos por la pura gracia de Dios, por misericordia de nuestro Señor Jesús. No somos salvos por obras, no somos salvos por iglesia, no somos salvos por religión, salvos por medio de Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Termina Pablo, hermanos, y lo digo así rapidito porque ya se nos terminó el tiempo, pero termina Pablo, hermanos, diciendo el poder de ese evangelio, hermanos. Ese evangelio, dice Pablo, que es poderoso. Y dice ahí, hermanos, voy a leer versículo 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién es Pablo? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice Pablo, el evangelio es poderoso porque le dijo a Timoteo, es poderoso porque es para salvación. A los más pecadores, Él los rescata, Él los perdona, Él los salva, Él los transforma. Porque yo soy testimonio, dice Pablo, de ese poder del evangelio. Yo, el más pecador, el que persiguió a la iglesia, el blasfemo, el que maldijo el camino de la salvación, maldijo a Cristo.
Dice la Biblia, Él lo salvó, lo perdonó, lo transformó y ahora soy lo que soy, dice Pablo, y es por la pura gracia de Dios. Por eso Pablo dijo, hermanos, en Roma, por eso no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y es por eso que Pablo dice, yo estoy dispuesto a predicar y a llevar el Evangelio, porque soy deudor de predicar el Evangelio que cambia vidas, que transforma vidas, que cambia el rumbo de una condenación a la vida eterna. Y soy deudor para predicar el Evangelio. Ese Evangelio, hermanos, que nosotros debemos predicar. Y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque un día a nosotros también se nos predicó el Evangelio. Amén, hermanos. Se nos predicó el Evangelio y ahora somos lo que somos por la gracia de Dios, hermano. Aquí estamos por la pura gracia de Dios. Hay algunos que no conocen el pasado de usted y ahora le conocen y ahora dan gloria a Dios por usted y dicen qué tremendo hermano, qué bendición de familia, porque ellos no conocieron su vida pasada y eso es lo que hace Cristo, hermano, transforma vida y lo que queda atrás, dice la Biblia, eso ya queda ya atrás, las cosas son nuevas, hermano, en nuestra vida. Y nosotros no tenemos que estar recordando lo que éramos antes. Lo maravilloso, hermano, no es lo que éramos antes, lo maravilloso es lo que ahora Cristo ha hecho en nosotros. Pero si alguien conociera el pasado de nosotros, hermanos, en Cristo, pues quizá nunca pudiera poner su fe en Cristo, dijera, ¿cómo? Pero no se trata de lo que éramos nosotros, se trata de lo que Cristo es, lo que Cristo hace por nosotros. Y Pablo ahora predica el Evangelio, hermanos. Y mire lo que nos dice, cómo termina diciendo el versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, hablando de los apóstoles, los discípulos, todos los creyentes, o sea yo, o sean ellos, dice Pablo, así predicamos y así creímos, ¿verdad? Así hemos creído el Evangelio. Y Pablo habla ahora, hermanos, de doctrina, ¿verdad? Ya no habla de práctica, sino de doctrina. Y Pablo le dice, esto es lo que nosotros creímos y esto es lo que predicamos. Entonces, hermano, Dios nos ayude y como iglesia bautista y como familia Benecer, hermano, esta es nuestra necesidad y nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Gracias a Dios, hermano, porque ahora conocemos el Evangelio, hay que predicar el Evangelio, hermanos. Y yo le animo, hermano. Yo espero que usted está predicando, que usted está hablando a otros de Cristo. La gente necesita escuchar del Evangelio. Hay gente que necesita escuchar del Evangelio. Dios nos ayude, hermanos. Nuestro versículo para esta semana, hermanos, y para ahorita decir el versículo en la siguiente tiempo del culto. Nuestro versículo, hermanos, es el versículo 3, ¿verdad? Versículo 3 y versículo 4, hablando lo que es Evangelio. Todos juntos, hermanos, lo decimos y después oramos. Con todo y la cita, hermanos, dice así. Primera los Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.